Con hilos, aguja y mucha creatividad, Cristina le da vida a los objetos de la vida cotidiana. Vamos a conocer a Cristina Muda. Estamos con Cristina Muda, un gusto y un placer que nos recibas en tu taller, en el taller de creaciones Mary. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero yo voy a comenzar con una primer pregunta. Sí. Muchas veces nosotros recibimos herencias, de la abuela, de la madre, que nos han enseñado a coser o nos han mostrado lo que es una máquina de coser. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo arrancaste con esto, con Creaciones Mary? Bueno, yo desde que era chiquitita estaba en la casa de mi mamá, la máquina pedal, o sea que era el jugar a ver quién hacía el pedal, quién movía más el pedal con mis hermanos, y bueno, y ahí sí, yo cosí desde que era chiquita. Claro. Me hacía cuando me recibí de maestra los guardapolvos, y era en la máquina a pedal que no tenía para sufilar nada de eso. Después de eso empecé, cuando estaba embarazada de mi hija mayor, en el centro de formación hice un curso de bolsos y mochilas con Olga Osman. Me encantó, me pareció re lindo. Lo que pasa es que al no tener máquina es complicado ir a otro lado. Además, el hecho de no tener para sufilar y eso es como que era a mano y no queda tan prolijo. No queda tan prolijo. Las terminaciones son diferentes. Entonces, bueno, seguí haciendo algunos trajes para las nenas de cuando tomaban parte. Hice todos los ajuares de ella de cuando nacieron, pero bueno, quedó ahí. En el 2022, después de la pandemia, había un curso que se llamaba Telas y Restos, que lo daba Ana Terrasanta, de manera gratuita, y empecé a ir, y ese mismo año me anoté en el Centro Cultural, con Rocío Centeno, a hacer también un curso de costura. Ahí dije, a ver, si lo hago y no tengo máquina, es como, sí, aprendo, pero era hacer ese ratito y nada más. Entonces dije, bueno, voy a empezar a coser para poder pagar la máquina, que es esto, que desde el 22 está acá acompañándome. Una eléctrica que ya cambia un montón, porque además de su uso, porque es totalmente diferente, diferente más que nada porque no tenemos el famoso pedal que va y viene, sino que es eléctrica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, era para poder pagar las cuotas, empezar a hacer cosas para afuera. Bueno, después empezó una persona, otra, a pedirme cosas, y bueno, es como que me gusta. Surgió el emprendimiento. Surgió el emprendimiento. Entonces, las nenas me hicieron, Facebook de Creaciones de Mary, Instagram, y bueno, empezó a haber un montón de movimiento, la gente se empezó a decir una con otra, o sea que bueno, a partir de ahí empezamos. Y después en el 23 volví al centro de formación, al centro cultural, hice otro curso con Rocío. Después en el Centro de Formación Laboral, en el 24 hice bolsos y mochilas, en el 25 hice diseño y confección de indumentaria. No paraste de seguir haciendo cursos, pero ya con tu máquina, porque ya podías practicar, venir, hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, además me gusta. Claro, y cosas del uso cotidiano, de la vida cotidiana, que son objetos que nosotros sí o sí tenemos en una casa. ¿Cómo qué? A ver. Y mochilas, materas, set materos, donde está yerba, azúcar, el portamate, neceser, cartucheras, almohadones, mochilas, almohadones materos, después cortinas. ¿Cuál es el desafío más grande, o qué es lo más difícil al momento de hacer? Porque convengamos que, por ejemplo, un neceser o una cartuchera tienen cierres, entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. O el almohadón por ahí es más sencillo de hacer, porque tiene menos recovecos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero bueno, es como que uno va adquiriendo algunas prácticas, y por eso justamente está bueno lo de los cursos, porque a ver, yo a esta altura sé coser, pero claro. ¿Qué pasa? Pero no sé, el cierre, ¿cómo lo pones? Si lo pones de un lado, lo pones del otro, ¿sí? O sea, cosas que son capaz algo chiquito, pero que te soluciona un montón de tiempo, claro, porque lo aprendiste en ese momento y a vos no se te había ocurrido antes. Las abuelas usaban mucho, y yo lo recuerdo en carne propia, los famosos moldes, ¿no? Claro. ¿Todavía existe, se trabaja con moldes? Nosotros ahora en el último curso, que era de confección y diseño de indumentaria, ahí aprendimos a hacer moldes, porque si no es como que copiás
también se puede hacer de una prenda, hacer el molde. Pero bueno, también aprendimos con Elba a hacer los moldes, tomar las medidas, que también esas cosas son muy importantes. Sí, y complejas a la vez, porque vos le errás en 1 milímetro, porque es todo pequeño, o sea que le errás ahí y ya tener que reformarlo o cambiarlo. Claro, y bueno, y otra de las cosas que yo no había pensado y en mi Facebook no está, es el hecho de arreglar ropa y hacer indumentaria. Pero bueno, es como que a partir de todo este tipo de cosas, pero bueno, me cambias un cierre y me haces el ruedo. Claro, entonces bueno, se van dando. Hay un montón de cosas que estoy haciendo en eso por el hecho de que la situación económica hace de que una prenda cuando se rompe el cierre no se tira, el ruedo, o sea, la ropa se rompe, se le descose la costura, lo mismo hay que arreglarla porque bueno, no es tan fácil en este momento salir a comprar. Volvemos a otras épocas, ¿no? Porque convengamos que en otras épocas era totalmente, se remendaba, se arreglaba, se achicaba, se agrandaba, con ahora lo que uno tenía. Y ahora volvemos a lo mismo. Exactamente. Sí. Bien. ¿Qué es lo que te piden cuando te piden algo concreto, puntual, cartuchera o portamate? ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más pide la gente? En un momento se había puesto como de moda los almohadones Matero, fue un boom así muy grande. Después es como que me parece que sale algo y es como que a la gente empieza a verlo y le llama mucho la atención. ¿Es difícil hacerlo? Porque tienen esos huequitos para el termo, para el azúcar, y parece que es muy complejo. No es tan complejo. Pero bueno, hay que saber cómo hacerlo. Claro, primero pensarlo, mirar, decir a ver cómo será, y después es como que es mucho más fácil. Pero bueno. Y telas, a ver, ¿cómo haces la elección de las telas, los colores, la textura? Porque no es lo mismo hacer una cartuchera con una determinada tela que hacer un almohadón que lleva otra cosa. Yo las telas, o sea, hay gente que pide determinado tipo de tela o pregunta qué tela puede ser para una cortina, para un neceser. Entonces, exacto. Bueno, yo compro mucho acá y también he comprado, o sea, en Buenos Aires a través de internet. Bien. Pero bueno, tratar de buscar distintos colores, distintos diseños. Y después, bueno, la gente también dice, quiero algo de tal color, o más o menos te dice qué, y uno trata de buscar algo parecido. Claro, de satisfacer al cliente. Exacto. De alguna manera. ¿Hay alguna tela que vos digas, mira, esta es todoterreno, es una tela que sirve para todo y anda para todo? ¿Hay alguna? El tusor sirve para muchas cosas, por ejemplo. Sirve para cortinas, para almohadones, para alguna funda. Después los matelacé, a mí me sirven para hacer las materas, para hacer los portamates, para hacer la funda de las computadoras, alguna prenda. La funda de computadoras, vuelvo a eso. ¿Cómo haces con el tema? Siempre le vas a tener que pedir al cliente las medidas, porque convengamos que las notebook o las netbook tienen diferentes medidas. Sí. O sea, yo algunas tengo, puedo llegar a tener alguna, pero después vos tenés que preguntar y además lo mismo, qué color, qué forma tiene. Por eso yo muchas cosas no tengo en stock, porque a veces no salen. O sea, sí, o si no tenés algo por si alguien quiere un regalito y te pregunta, alguna cosa. Bien. Lo mismo que los almohadones, son distintas medidas, distintos colores. Entonces a veces no tenés demasiado, es preferible esperar que te lo pidan. Bien. Y hacerlo en relación a eso. Bien. ¿Cómo hacen para pedírtelo? O sea, a través de las redes sociales. Claro, además ahí está mi WhatsApp, o sea que también a partir de ahí me escribe mucha gente. Lo mismo, a través de que una persona le dijo a otra. Del boca en boca, siempre. En mi trabajo, amigas de mi hija, me han pedido cosas desde Bahía, porque mi hija está en Bahía, entonces ven, entonces le piden, no, porque cuando vaya le decís a tu mamá que me... Entonces también desde Bahía. He hecho algunos lugares así, bastantes lugares, pero bueno. ¿Alguna cosa rara que te hayan pedido? No, siempre es más o menos el mismo estilo. No, o sea, no sé, fundas de futones, de todo ese tipo de cosas también las he hecho. Ahora estoy tratando, que todavía no está a la venta, es como medio ensayo, hacer cosas de tapicería. Por ejemplo, hice para el local de mi hija los banquitos
también tapizado. Bueno, alguna cosa así que eso a mí me gusta y a mí me produce un desafío, entonces esas cosas me gustan. Un desafío también puede ser cuando uno, esos canastos para colocar la ropa sucia, Sí. ¿los has hecho? Hice, o sea, pero no hice los que tienen El aro de metal. el aro de metal. Sino he hecho, por ejemplo, que me traje de los de plástico, que vos lo tenés que forrar de adentro y de afuera, entonces das vuelta a la funda. Bien, bien, como un forrado, quedan Claro, muy bonitos. Quedan muy bonitos. Claro. Los otros no he probado. Tampoco me lo han pedido, entonces... Bien, bien. ¿Cuánto tiempo estás en la máquina de coser? Porque imagino muchas horas, a eso iba. Hay que tener paciencia, hay que ser muy meticulosa en muchos aspectos, más que nada con estas cosas que tienen su detalle. Sí, yo trabajo a la mañana en otro lado, a las 12 llego, 12:30, almuerzo y después 2 de la tarde, por ahí. Bueno, y hay veces que son, no todos los días, pero hay veces que son altas horas. Bien, bien. No sé, 1 de la mañana, 2 de la mañana, según la cantidad de trabajo que haya. Claro. Pero bueno, también al ser en mi casa, hay momentos que vas a hacer otra cosa, vas a un negocio. Claro, bueno, es como que tenés como que tu tampoco- tiempo, ¿no? Y los fines de semana también, ahí es donde más coso, que tengo más tiempo. ¿Qué objeto te lleva más tiempo terminar, hacerla, cortarlo? ¿Cómo es el paso a paso? A ver, tenés el diseño, tenés la tela, haces la medición. ¿Qué se hace? Sí, o sea, como que vas por etapas. Primero tenés que hacer el molde. Tengo muchos moldes en una carpeta de todo este tipo de cosas, accesorios. Tengo la mayoría de las cosas, ya tengo en el molde en papel. Claro. O sea que estiras la tela, pones el molde, lo marcas, lo cortás. Después, bueno, el cierre, todo ese tipo de cosas y después cosés. Bien. Pero ¿Se bueno, hace una después- previa, un hilvanado antes o vas directamente a la En máquina? algunas cosas sí hay que hilvanar porque si no te queda chueco y hay que volver a descoser Y es lo más engorroso, descoserlo. Por ejemplo, las cortinas de voile, que el voile es muy tremendo, entonces tenés que hilvanar, planchar, hilvanar porque para que quede la forma, después hilvano y después recién coso. Porque Claro. si una cortina te queda chueca, eso es desastre. ¿Todavía se siguen usando las cortinas de voile? Sí, ¿Hay gente que todavía las usa? sí. Mira, Hay mira. de un montón de telas, pero sí. Bien, Con bien. la cinta fruncidora. Claro, que se usaba mucho hace bastante tiempo. Sí, Bueno, sí. todavía hay para todos los gustos en Sí, sí, realidad, sí. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Exacto. ¿Qué es lo más difícil de tu tarea diaria? De estar entre telas, hilos, ¿qué es lo más complicado? No, habitualmente cuando alguien llega yo estoy llena de hilo, eso es normal, salgo caminando y llevo hilos, pero bueno. Lo que a mí más me cuesta, alguien puede decir que es raro, pero bueno, el hecho de decir cuánto salen las cosas. De ponerle precio. A mí me resulta muy, muy difícil, porque no sé, un ruedo, vos decís, pero si lo cobro mucho y a la gente le cuesta, y uno sabe que, o sea, y a mí esas cosas a mí me cuestan mucho, pero bueno. Bien. También hay que ponerlo. ¿Y qué parámetros tenés al momento de ponerle precio a las cartucheras, a los almohadones? ¿Qué tenés idea? ¿Lo que sale en el mercado? ¿Mirás un poco qué es lo que vale? ¿Tenés en cuenta el costo de tela también, Bueno, no? obviamente el costo de tela y de tiempo hilo. es inevitable, pero también uno trata de mirar más o menos cuánto están en el mercado como para saber. Claro, porque tal hay cual. cosas que realmente tampoco convienen hacer porque lleva mucha tela y hay cosas que son, o sea, son más baratas del otro lado. Claro, ya Entonces uno hechas tiene- también. claro, entonces, porque a veces la tela, o si tiene muchos accesorios, ese tipo de cosas son caras. No Ajá. sé, argollita, brochecito, todo ese tipo de cosas son caras. Entonces uno tiene que ver a ver qué es lo que conviene también. Exacto, exacto. ¿Qué tipo de hilos usás? ¿Por qué está el hilo de algodón y el otro hilo, ayúdame vos, que yo de costura sé hasta por ahí No, no, nomás, pero el otro hilo no es el de algodón, es el de fibra? Claro. Yo lo que uso habitualmente son los conos. Ah, bien, y esos Los- vienen
de fibra o de algodón? De algodón yo uso. Ajá. Son los conos que en proporción al hilo común es mucho más barato. Claro, claro. Entonces tengo los colores más normales y después cuando piden alguna cosa compro. A veces compro el carretel chiquito. El chiquito, bien. Pero a veces el carretel chiquito no tiene tanta diferencia con los otros. Tal cual, tal Entonces cual. como que uno trata de abaratar costos en ese tipo de cosas. Además de la máquina de coser, los hilos, tijera, centímetro. Exacto. Alfileres. Alfileres, ¿qué más me olvido? No, después, por ejemplo, lo que yo tengo son cintas de distinto tipo, elástico, que se usa mucho. Mucho. Compré el año pasado, o sea, trato de a poquito, la remachadora, Ajá. para poner los brochecitos. Claro, esos broches que van a presión. Claro, los broches de presión. Bien, bien, que se usan, no sé, en un, Guardapolvo. claro, en un pantalón Exacto. o hasta en alguna camisa, ¿por qué no? Sí, y tenés distintos tipos de matrices. Entonces también para los bolsos, que yo también hago bolsos, entonces ahí para las correas a veces se ponen. Claro, Los claro. remaches, bueno, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que vamos de a poquito, porque la situación no es tan... No es fácil para nadie, es así. ¿Qué te deja todo esto? ¿Y por qué Creaciones Mary? Te llamas Cristina. Sí. A ver, ¿por qué Creaciones Mary? Porque me llamo María Cristina. Ah, bien, de ahí entonces. Y mis hijas, las dos se llaman María Candela y María Florencia, o sea que las tres somos María. Bien, bien. Entonces, bueno, Creaciones, porque no sabíamos tampoco qué nombre ponerle, o sea, no era modista, no era cómo poníamos, entonces Claro. Creaciones. ¿Cómo me catalogo? Claro. Y después de Mary, bueno, por eso, porque las tres somos María y Creaciones de María ya estaba, también el nombre. Ajá. Y bueno, como somos las tres María y viene toda una generación de Marías, nos llamamos es Creaciones de Mary. ¿Te haces la ropa vos? Algunas sí, otras no. Pero sí me he hecho y sí, bastante. Si yo te pregunto, ¿algún accesorio que tengas cotidianamente en uso en tu casa tenés? ¿O simplemente uno, casa de herrero, cuchillo de palo, dice el Mirá, refrán? Ahí por ejemplo, donde está el mate y el termo, esa mochila que es una mochila matera, esa la hice yo. Bien, Acá, o sea que tenés... Ahí después está... Ahora las vamos a mirar. Ahí también está la funda de la computadora de Florencia, también está hecha por mí. Y acá, Bien. no sé, dando vueltas debe haber más cosas. Bien, pero siempre hay algo hecho en casa. Y sí. Tiene otro gusto, ¿no? Tener lo que uno ha hecho con esfuerzo, así que me parece que vale la pena también conocer estos emprendimientos que a mí me encanta ver cómo se labura y cuánto tiempo lleva un trabajo que uno lo ve a simple vista y dice cuánto tiempo lleva, ¿no? Y cuánta pasión uno le pone a esta tarea. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con los chicos? Porque convengamos que los gustos de los chicos muchas veces, no sé, son difíciles de entender. Quiero esto así, acá o allá. ¿Te traen un molde o una figura sacada de internet y vos te las tenés que arreglar? A veces sí, y uno trata de buscar cosas de las telas que hay, porque a veces también eso es complicado, Claro. porque tampoco están todas las telas que se ven. Hay Claro. cosas que vienen importadas Que eso que no no lo se ves. puede, por más de Claro. que uno quiera imitarlo, la tela es distinta, la textura es distinta. Seguro. Y bueno, entonces en relación a lo que hay, uno muestra lo que puede llegar a ser y bueno, Bien. a ver si les gusta o no. Es cuestión de que te sigan en las redes sociales. Yo te agradezco, Cristina, el tiempo y vamos a mostrar un poco después todo esto. Obviamente Franco del otro lado, que está haciendo la edición y nos está grabando, va a poner estas imágenes de todos tus trabajitos. Así que es cuestión de que te busquen como Creaciones Mary. Creaciones de Mary. Creaciones de Mary en Instagram, en Face. Aparece Cristina Muda, Creaciones de Mary. Bien, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir.
Gracias por acompañarnos y por estar prendidos a la pantalla de Celta TV. Les recuerdo las redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.